Muy buenas tardes. Es una alegría volver a estar aquí de nuevo en La Ñapa. Hoy, viernes 16 de abril del 2021. El tiempo va pasando y bueno, como siempre, se abre cada viernes a las 6 de la tarde La Ñapa. Un fueguito que se prende cada viernes para conversar, para hablar, para traer aquí temas que nos generan preguntas, inquietudes, sobre todo temas que son importantes y que mucha gente a veces se pregunta, pero que no tiene como por dónde formular las preguntas. Las preguntas que hemos traído las últimas veces eh, han sido preguntas para mí con mucho sentido, preguntas muy auténticas. La pregunta de la vez pasada y bueno, cómo entender esto de la resurrección de Dios, de Jesús en nuestra vida. Y la de hoy, entre fe y confianza. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo yo siendo una persona de fe todavía tengo miedos, todavía tengo desconfianzas, todavía tengo cosas por arreglar que están en mí, que no comprendo, que me generan conflicto? Y bueno, este yo creo que es un tema muy importante y hoy tengo la dicha de, creo que se animó por el tema, de tener conmigo a mi hermanito Ali. Entonces, pues Judith Bautista aquí desde las montañas de Turmeque, Boyacá, y mi hermanito Ali, bienvenido. Muchísimas gracias aquí con Friecito en Bogotá. Vale, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, sí, la ñapa, como por hacer un recorrido así rapidito, la ñapa, así como la comunión espiritual en todos tus nombres, nace en contexto de pandemia. Nace con una pregunta particular y es, bueno, ¿cómo acompañarnos? ¿Cómo compartir? ¿Cómo hallarle sentido a esta cosa tan rara que nos tocó? Y cómo también aprovechar la virtualidad, dado que estábamos en diferentes ciudades y cómo prestar un servicio juntos, juntas, juntes. Mm, Y de ahí fueron surgiendo unos espacios, entre ellos la ñapa, un espacio que surgió con el tema de espiritualidad en tiempos de incertidumbre, cómo leer y cómo entender estos tiempos. Y desde allí se ha venido construyendo sobre la base de las conversaciones, preguntas que van y que vienen por el WhatsApp, preguntas que se colocan aquí en las redes. Y la pregunta de hoy realmente me impactó, ya llevaba un rato en la lista esa pregunta. Bueno, soy una persona de fe, pero no logro vivir la fe en profundidad porque esta incertidumbre me tiene, digamos, me tiene mal. Incertidumbres económicas, incertidumbres afectivas, incertidumbres históricas, políticas. ¿Cómo conciliar eso con la fe? Nos han dicho que Dios lo puede todo y que si yo creo en Dios y no me va a pasar nada y que si yo tengo la fe como un grano de mostaza voy a poder mover montañas, y sin embargo lo cierto es que por lo menos yo he intentado mil veces mover montañas y no siempre lo logro. Muchas veces me encuentro con mi propia limitación, con mis miedos. Yo que sé que Dios no me va a fallar, pero estoy muerta del susto porque no sé cómo voy a pagar la luz el próximo mes, no sé cómo voy a pagar servicios, en fin. Entonces, eh, a mí me viene pues un tema mucho más grande, que es la relación entre fe y psicología. Hay algunos elementos que son psicológicos, que son de nuestra experiencia personal, de lo que hemos aprendido, de la forma como hemos aprendido a vivir, y hay elementos de la fe, que también la fe la hemos aprendido de alguienes que nos han ido enseñando, que nos han ido acompañando. Y lo primero que quiero que diferenciemos es eso, los asuntos de la fe y los asuntos de la estructura personal. Muchas veces creemos o nos dicen que la fe lo soluciona todo,
pero resulta que tenemos unos asuntos de nuestra estructura personal que no hemos sanado, que no hemos solucionado. Y para mí es clave esta diferencia. Si bien están muy unidas, y aquí mi hermanito, pues yo como psicoterapeuta y él como psicólogo, seguramente vamos a poder conversar muy rico sobre esto. Mm, yo tengo un punto de partida y es que solo una estructura personal sólida logra tener una espiritualidad sólida. Muchas veces vemos espiritualidades muy profundas con estructuras personales de pronto muy frágiles que generan, son más apegos o adicciones a la religión y no una espiritualidad contundente. Entonces, yo quisiera como dejarlo ahí, plantear, hermanito, yo quisiera que comenzáramos a conversar en torno a cuál es esa relación entre lo que serían los asuntos de la estructura personal. ¿Qué importancia tiene sanar los asuntos de la estructura personal para realmente llegar a vivir una fe más plena, más libre, más completa? Y te suelto la palabra. Muchísimas gracias, hermanita. Am, bueno, mientras hablabas estaba pensando en algunas cositas que, bueno, se irán desarrollando en el diálogo, pero particularmente en lo que mencionaba sobre la importancia de la personalidad, sí, y de las estructuras de la personalidad en el desarrollo de ciertas conductas no saludables, voy a decir, en torno a la fe. Y pensaba en una definición que nos da la psicología del ser humano, que es un ser biopsicosocial y luego del nacimiento de la psicología humanista que dio paso a la psicología transpersonal, se le da también la connotación de biopsicosocial y espiritual. Entonces, teniendo en cuenta toda esta conformación del ser humano, no podemos hablar de salud. Sí, y aquí estamos hablando en términos, entre comillas, mundanos, estamos hablando en términos médicos, psicológicos, aquí no le estamos metiendo religión, ni espiritualidad, ni nada de eso, es un término pleno de la ciencia. No podemos hablar de salud si hay carencia en alguno de estos puntos de la conformación humana. Si tenemos algún problema psicológico, no tenemos salud. Si tenemos algún problema biológico, no tenemos salud. Si tenemos problemas para relacionarnos con la sociedad, tenemos también un problema de salud. Estamos hablando de que si hay algo que carece el ser humano en alguno de estos puntos, no está equilibrado de manera integral. ¿Mm? Entonces, a partir de allí, sabiendo que la espiritualidad no necesariamente hablando de religión, porque una persona puede ser espiritual sin necesidad de creer en una deidad, ¿sí? Hablamos del espiritual como las dimensiones trascendentes del ser humano. Me gusta, por lo menos, yo considero a Carl Sagan una persona espiritual, su forma en la que hablaba, o sea, y era una espiritualidad muy física, una espiritualidad completamente física, ¿no? Que seremos como polvo de estrellas y vamos a unirnos con el universo. Él hablaba de una forma muy biológica, física, pero sus palabras tenían una trascendencia que podríamos llamar espiritual. Sería entonces bueno también definir otras formas de espiritualidad lejanas a la creencia en un ser divino. Y respecto a el desarrollo de conductas no saludables, trayéndolo aquí al tema en torno a la religión, precisamente vienen en la carencia de esto último, de lo espiritual, que muchas veces es consecuencia de conductas que tienen su origen en el ámbito social. ¿En qué aspecto? El ser humano tiene necesidades sociales. Maslow lo define en su pirámide, que bueno, ya sabemos que no es una pirámide realmente, sino es un círculo, porque la autorrealización no es el tope, sino que es el fin del ciclo cuando se comienza otro proceso. Nos hablaba también de estas necesidades sociales. Necesitamos interactuar con las demás personas. Y nuestro primer círculo social es la familia. ¿Sí? El ser humano no nace aislado. ¿Mm? El ser humano o es aislado o se aísla, pero él no es por sí mismo un ser aislado. En este círculo donde tenemos nuestra familia, estamos hablando de culturas, de costumbres, tradiciones familiares. La religión o las formas de espiritualidad entran dentro de este conjunto
¿sí? De tradiciones, de costumbres, etcétera, etcétera. Por eso la mayoría de personas en Colombia son católicos, porque Colombia es un país mayoritariamente católico por toda su historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo que voy es, cuando nosotros tenemos un modelo que nos enseña la culpa, o nos enseña el miedo, o nos enseña la autovilificación, no lo voy a llamar autocompasión, sino autovilificación, como yo no soy digno del amor de Dios, yo soy un gusano, yo soy un pecador, yo merezco el infierno. Y tomando este contexto católico, pero cristiano en general, que nos regala nuestra sociedad, que Cristo murió por ti, Cristo murió para salvarte. Entonces, es el trasfondo de esto es la culpa. No es un acto de amor, como que, se murió, tuvo que morir por mí, ¿no? Y en la teología, Dios se hizo hombre y Dios murió por mi culpa, ¿sí? Y bueno, en las iglesias se trata de adornar eso, no es que por amor, pero ese amor es la consecuencia de que por mi culpa, porque yo soy un pecador, entonces tuvo que haber semejante sacrificio. Entonces, de por sí estamos hablando de estructuras que si lo hablásemos entre las relaciones interpersonales, si hablamos de un novio que manipula a su novia, ¿sí? Con la culpa, estamos hablando de una relación tóxica, ¿cierto? Y ahora, cuando hablamos de esta relación divina que nos enseñan, ¿no? Que está basada en la culpa, también hay relación tóxica allí, con con una divinidad que nos enseña. Entonces, muchas personas están tan enfocadas en sanar esta culpa que nos enseñan, que se olvidan de desarrollar otros aspectos de su vida. O inclusive lo que hacen es que refugian otros aspectos de su vida en este aspecto espiritual y lo toman como algo virtuoso, a tal punto que desescatiman y desestiman por completo prestarle atención a otros aspectos de su vida dentro de esto biopsicosocial. Se centran tanto en uno solo que he encontrado personas enfermas que no van al médico porque no es que Dios me va a sanar, o encuentro personas con efectivamente problemas emocionales, problemas del ámbito psicológico que no van al psicólogo porque es que no, Dios me va a curar o Dios me ayuda y encuentran un refugio malsano. Sí, hacen lo bueno, entre comillas, pero no hacen lo correcto. Sí, está bien que uno desarrolle su espiritualidad, pero no es correcto que esto ponga sombra sobre los otros aspectos de la vida del ser humano. Entonces, yo creo que de aquí nacen estos problemas. Las personas, decía Buda, a raíz del miedo encuentran montañas sagradas, bosques sagrados. Yo creo que es un poco de esto. Como no tenemos miedo, porque es la verdad, tenemos miedo a enfrentarnos a nuestros problemas, buscamos un refugio en algo trascendente. Y pues no es lo más saludable. Sí, precisamente quería hacer énfasis en esto de la confianza. Mm, Yo lo he escuchado en varias partes, ¿no? No solamente en las religiones, sino en muchos de estos movimientos, digamos, de nueva era. Con esto no quiero calificarlo de malo ni de bueno, sino que hay muchos movimientos que nos dicen, no, usted solo con la fe o solo mentalizando, usted concéntrese y mentalice el carro y el carro le va a aparecer aquí en la puerta de la casa y uno haga fuerza y no siempre lo logra. Y las personas a veces me han preguntado eso, bueno, Judy, ¿es cierto esto de que si tú lo mentalizas, lo creas, pero yo estoy haciendo el intento y no lo logro? Mm, Quizá porque en el fondo tenemos esos núcleos que no hemos sanado, núcleos de no merecimiento, núcleos de culpa, núcleos de desconfianza, y son núcleos que es posible que la fe ayude a sanar. Si yo me encuentro con unas estructuras religiosas que realmente me ayudan a evolucionar, es posible, pero lo mejor, lo que yo recomiendo es que atendamos a esos núcleos. Si yo tengo un núcleo de desconfianza profunda, lo primero que puedo hacer es irme a mi primer septenio, a mis primeros 3, 4 años.
que según la psicología y según las tradiciones psicológicas es la época en donde se construye la confianza básica. ¿Qué necesita un niño, una niña entre los más o menos pues del primer septenio de 1 a 7 años, pero especialmente los primeros 5 años? ¿Qué necesita? Según algunas corrientes psicológicas, y a mí me encanta esta versión desde la antroposofía, necesita 3 cosas básicas. Primero, calor. Calor no solamente en su cuerpo, el cobijo, el cuidado, sino el calor. Necesita sentir calientico el ambiente. Calientica la forma como lo cuidan o la cuidan, calientica las palabras con la que se dirigen a él o a ella. Necesita seguridad, sentirse cuidada, cuidado, que no le va a faltar el alimento, que no le va a faltar la protección, y lograr sentir bondad alrededor en su entorno, sentir la bondad de la vida. Y lo real es que muchos crecemos sin estas cosas. Crecemos con padres que no logran estar presentes o quizá incluso crecemos en ambientes hostiles, que nos maltratan, que nos gritan, que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir culpable y a veces incluso en esos mismos ambientes que tú lo has dicho, que son tóxicos, o sea, un ambiente que no me está brindando a mí calor, cobijo, seguridad, confianza, bondad, pues es un ambiente tóxico para que yo desarrolle mi confianza básica. Esto lo dice Erickson, lo dice Freud, lo dicen muchos psicólogos y muchos crecemos con esa desconfianza básica que va a ser muy difícil de llenar con un discurso ideológico o religioso, porque está allí en el fondo hay una sensación de que el mundo no me cuida, de que el mundo es malo, de que si yo me descuido me van a hacer daño, de que no soy capaz, de que no puedo. Y, y yo creo que es importante atender a eso. La buena noticia para mí es que eso se puede sanar si uno está consciente de que creció en esas circunstancias, de que no desarrolló una confianza básica en sus primeros años de vida, pues es posible a través de un trabajo psicológico, a través de un trabajo terapéutico, lograr reconstruir esa confianza básica. Porque lo que tú dices es cierto, cuando esa confianza básica no está sanada, muchas veces eso lo suplimos en una figura de Dios, en una divinidad. Eh, yo tengo una teoría y es que muchas veces esa falta de confianza básica nos lleva a la espiritualidad y creo que es un camino válido, es un camino, yo siento un vacío y busco llenarlo en la espiritualidad, pero si dentro del proceso me doy cuenta que ese vacío además es un vacío en mi estructura personal, si yo todavía no me siento confiada en la vida y en mí misma, pues esa religión, esa fe o esa espiritualidad puede tornarse más bien en una sublimación, en un espiritualismo, en una dependencia. Y va a ser muy difícil que yo logre, por un lado, tener una fe madura, pero además corro un gran peligro. Y yo lo he visto montones en las iglesias y en las estructuras espirituales. Y es que puedo terminar reproduciendo dentro de esas estructuras los patrones tóxicos aprendidos en casa. Aprendí el abuso, entonces me dejo manipular y me dejo abusar en estructuras que están replicando estas mismas situaciones que crearon mi desconfianza básica. Entonces, abusos, maltratos, infantilismo, fe ciega, culpa, miedo, toda esa toxicidad que quizá aprendí en mi vida, la replico en las estructuras religiosas, sea que la replique como víctima o sea que la replique como victimario, porque también puedo reproducir como victimario si tengo cierto estatus o si voy creciendo en la estructura religiosa, puedo terminar replicando el abuso o el maltrato que sufrí
y que ahora tengo inconscientemente, termino replicándolo. Correcto, yo de esto último hay un concepto psicológico en psicoanálisis que se llama profecía autocumplida y es cómo yo mismo busco reproducir exactamente eso que temo. Sí, entonces a esto que le tengo miedo, a esto que le estoy oyendo, si yo no lo sano de raíz, termino buscándolo. Y he escuchado muchas personas que se acercan en consejería a decir, no, es que tienen un novio o todas sus relaciones han sido igual a como los trataban de niños. Sí, es un poco de la profecía autocumplida. Y pensaba, hay cosas que no se solucionan en los templos, hay cosas que se solucionan en terapia, ¿sí? Y aquí no estoy descartando el poder de la religión o de las formas de espiritualidad que podamos desarrollar, sino estoy hablando de la importancia también de la salud mental y que cada cosa tiene un espacio efectivamente donde se trata y donde se dialoga. Siento que estos problemas de la vida interior, problemas del ámbito psicológico, definitivamente se solucionan en una sesión de terapia y pueden encontrar bien su apoyo dentro de aspectos religiosos, aspectos de la fe, ¿sí? La fe como herramienta de afrontamiento, la fe como proporcionadora de redes de apoyo. Eh, yo trabajé en algún tiempo con pacientes oncológicos, con pacientes con cáncer y también pacientes conviviendo con VIH. Y en una encuesta que les aplicaba para un proyecto de intervención, todos relacionaban la enfermedad como un castigo de Dios y es muy triste. Es muy triste cuando encontramos personas que en su mente se imaginan a Dios de esa forma tan fea. Es una forma que afecta la salud psicológica y la neuropsicoendocrinología nos enseña que todos los sistemas están conectados. El sistema límbico, sí, que es la parte del sistema nervioso encargada de las emociones, está conectada con el sistema endocrino. Por eso es que cuando estamos muy tristes, se nos bajan las defensas. Por eso es que usualmente cuando somos personas muy iracundas, sufrimos de gastritis, porque el sistema límbico está interconectado con el sistema endocrino. Entonces la fe nos proporciona una fe positiva, una fe centrada en el amor, en el perdón, en estos valores positivos, ¿sí? Nos ayuda a enfrentar las dificultades de salud, del aspecto psicológico, del aspecto social, de una forma más saludable. Pero como decía, hay aspectos de la vida que se solucionan yendo a terapia, si bien haciendo mi parte, ¿sí? Y encontrando apoyo también desde mi mundo religioso o espiritual. Y esto hace parte de un concepto que es la emuná. Emuná es la palabra que usualmente traducen como fe, es una palabra hebrea, y emuná realmente significa confianza o creencia. Sí, la fe no es una fe ciega, la fe no es creer sin ver, la fe es confiar, la fe es confiar. Y la confianza se desarrolla. La confianza no se da así de repente. Es igual que el respeto, ¿no? El dicho dice, el respeto no se exige, el respeto se gana. De igual forma es la confianza. La confianza es un proceso que se va construyendo, ¿sí? Y de igual forma es la confianza en Dios, si lo queremos llamar de esa forma. Es un proceso que construimos en nuestra relación personal con la divinidad, ¿sí? Y al mismo tiempo es un proceso que construimos con las agrupaciones o con las personas con las que compartimos nuestra espiritualidad y nuestra religión, si es el caso. No es algo que se entrega así de por sí, es algo que es un proceso que puede tardar tiempo, sobre todo si venimos, como tú dices, de ámbitos, de aspectos, de lugares donde nos han destrozado esa confianza, ¿sí? Pero la confianza empieza en mí como individuo, como ser. Por eso
cuando yo escucho personas que hablan mal de Dios o personas que hablan bien de Dios, yo no siento que están hablando de Dios, están hablando de ellos mismos, de cómo se proyectan ellos y cómo proyecta uno mismo hacia el otro. Porque ese es un mecanismo de defensa, proyectarse. Entonces, lo que yo carezco o lo que yo he vivido, como me cuesta asumirlo en mí, es más fácil cuando lo proyecto hacia el otro. Pero esa proyección no es más que un reflejo de mi historia y de mi vida. Y cuando encontramos personas con la confianza destrozada, se cumple esto, ¿no? La profecía autocumplida, buscan usualmente lugares o personas que terminan destrozando esa confianza. Y usualmente, por muy paradójico que suene, las personas que tienen esa confianza destrozada eh, tienden a entregarse más rápido y más fácil a estos lugares porque piensan que, uy, encontré lo que no tengo. Y eso es algo muy común. Buscamos en otros o buscamos en lugares aquello que nosotros no tenemos o aquello que se nos fue negado. Y terminamos en una relación de dependencia. Lo saludable, lo ideal, es que nosotros podamos encontrar en nosotros mismos aquello que necesitamos, ¿sí? Y eso es un proceso doloroso, porque primero es reconocer, carezco de esto, y como yo en ese huequito que tengo en mi pecho de lo que sé que carezco, lo construyo por mí mismo y para mí mismo. Me parece muy bonito esto que dices y se me viene a la mente un arte japonés, el Kinjutsu. El Kinjutsu es un arte que toma los objetos rotos, una vasija rota, un jarrón roto, y los reconstruye y en las fisuras que quedan de la reconstrucción las adorna con oro y quedan unas bellezas. Y pienso en esto de, siempre pienso que parte de esa reconstrucción personal es hacer kintsugi con nosotros mismos. ¿Qué se me destrozó a mí? Se me destrozó la confianza. A veces ni siquiera la alcancé a desarrollar, porque desde el momento en que yo debía estar desarrollando mi confianza, fui abusada o fui maltratada o fui golpeada. Entonces mi confianza está, mejor dicho, apenas en capullito. O mi amor. Siempre digo, a todos, a todas, algo se nos ha ido quebrando en el camino, por la experiencia, por la familia, por los problemas. Y parte de lo que hacemos es hacer kintsugi, es rearmar el jarrón y rellenarlo de oro. Para mí es rellenarlo de amor. Para mí el oro es el amor que yo puedo tener y la misericordia. Porque podemos caer en el autojuicio de, ay, yo soy malo, o yo no he logrado tener la fe que quisiera, o, ay, yo no tengo confianza, entonces yo soy como el raro del paseo, entonces voy a esconder mi desconfianza porque todo el mundo está bien y el que está mal soy yo. Pues realmente yo quisiera que quienes escucharan esto eh, se sintieran que no están solos ni solas. O sea, yo, Judith, también, a mí también se me quebró la confianza, a mí también se me quebró el amor muchas veces. Y desde niña también he tenido que reconstruir esta confianza básica porque también hubo circunstancias en mi vida que la quebraron. Pero yo creo que la grandeza del alma es esa, tomar eso que se quebró y reconstruirlo. Para eso sí sirve la fe, para tener la fuerza de decir sí. Adolezco de confianza básica, no tuve en mi familia los medios emocionales suficientes, no aprendí en mi casa y ahora cualquier duda o cualquier incertidumbre me golpea terriblemente. No soy capaz de vivir en la incertidumbre. Ah, bueno, vamos a ir a revisar la confianza básica, vamos a ir a reconstruir eso que se quebró.
Y yo siento que para eso sí sirve sentir la presencia de Dios, de la vida. eh, Últimamente he estado muy cerca, retornando también a reconstruir una relación que no siempre he alimentado mucho, que es la relación con el femenino sagrado, que en el catolicismo, en el cristianismo puede ser la figura de María, en otras religiones pueden ser otras diosas. Yo últimamente he estado muy centrada en eso, como desde ese poder de la divinidad femenina, yo, Judith, asumo mi capacidad de sanar. Yo creo que ahí es donde una fe sana puede entrar a decirme, tú puedes porque tú eres mi hija, tú puedes porque tú eres sagrada, tú puedes porque yo te creé. Y me da la fuerza de sanar, pero me da la libertad. No es que tú puedes, pero entonces tienes que venir y me tienes que pagar por eso. Yo siento que Dios no es un Dios de negociaciones, Él te da las cosas libre y te deja libre, te suelta. Es decir, si cualquier persona, cualquier religión o cualquier institución eh, te da, pero después te quiere pedir y quiere que tú le pagues, y quiere, o quiere, si tú no le pagas, entonces tú no eres lo suficientemente fiel o leal a aquello que te dieron. Son religiones o instituciones que están manipulando desde acá, están manipulando desde la toxicidad, no te están dejando totalmente libre. Eh, y para mí yo creo que una de las mayores regalos que he tenido de Dios es la libertad. Incluso llegué en algún momento a pedirle a Dios que se hiciera a un lado. Incluso en algún momento estaba yo trabajando precisamente mi libertad y le dije, oye Dios, ¿me puedes esperar afuera? Necesito arreglar unas cosas conmigo misma. Y no tuvo problema en esperarme afuera. Se quedó tranquilo porque sabía que lo que yo estaba haciendo yo lo necesitaba. Y yo creo que hasta allá podemos llegar con Dios, hasta pedirle, Dios, dame un espaciecito, que necesito estar a solas conmigo misma. Correcto. Y es un poco de dejar de proyectarse, sí, y asumir, y asumir. Yo siempre lo relaciono con una persona que siente que está enferma y no va al médico porque tiene miedo al diagnóstico. Es como el preferir no saber, el preferir no curarse, porque a veces el no saber es más cómodo que, que enterarse y darse cuenta de cosas. Pero al final no es lo más saludable. Y cuando nosotros terminamos proyectando o buscando en otros, en otras, en instituciones, en lugares, lo que carecemos, esto se vuelve una cuestión poco saludable. Porque si un día eso deja de estar, si un día esa otra persona ya no está más allí, entonces nos encontramos nuevamente con el vacío, con ese vacío de lo que no desarrollamos. Y bueno, y desde la psicología lo que buscamos es eso, poder ser seres biopsicosociales saludables, íntegros, desarrollados y equilibrados de manera holística. Si no es que esto más que el otro, no, en una armonía perfecta. Y siento que como personas de fe, a veces, dependiendo del contexto donde venimos, es difícil porque nos enseñaron a depender de Dios de manera mística, ¿no? Como este Dios de milagros. Y siempre me acuerdo de esta historia del Señor que estaba en el agua y le pidió, Dios mío, rescátame. Y pasó una lancha, y pasó un bote, y pasó un barco. Y el Señor, no, 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 porque es que Dios me va a salvar. Y Dios fue el bote, Dios fue el barco, Dios fue la lancha. Sí, y a veces no somos capaces de darnos cuenta que sentarse en una silla, en un diván para hacer terapia es también una manifestación de, de ese Dios que es sanador, de ese Dios que es defensor, de ese Dios que es amor y que manifiesta su amor en nosotros. Y muchas veces
estos problemitas que desarrollamos con nuestro propio ser nos impiden ver el amor de Dios. Es por eso que esos dos mandamientos están ligados. ¿Sí? Ama a Dios, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, que si yo no soy capaz de amarme a mí mismo, ¿cómo puedo yo pensar entonces que Dios me ama? Si yo no me amo a mí mismo, si yo no soy capaz de sentir ese amor por mí, no voy a sentir el amor de Dios. Y tampoco voy a sentir el amor de nadie, porque me considero una persona que no merece ser amada. Me considero una persona que debe ser vilificada, una persona miserable. Y si yo tengo ese tipo de pensamientos dentro de mí, no voy a poder ver. Al contrario, voy a tergiversar, voy a torcer muchas veces las buenas intenciones de las otras personas. Entonces hace parte de ese proceso de sanar. Uno de los nombres de Dios es Rafa. El Rafa es el Dios que sana. Las heridas se sanan con el médico, con puntos, ¿sí? Y las heridas psicológicas se sanan a través de la palabra. Y esta es una de las bases del psicoanálisis, es la cura a través de la palabra. Y significa curarse desahogándose y al mismo tiempo dándome cuenta al escucharme lo que estoy diciendo. Es como una persona que no entiende un problema o algún tema cuando está estudiando y cuando se lo intenta explicar al otro, ¡pum!, milagrosamente entiende. Sí, porque enseñar es también otra forma de aprender. Cuando nosotros hablamos, cuando nos desahogamos en un ambiente seguro, profesional, con un experto o experta, somos capaces de sanarnos a través de esa palabra. Las necesidades, los problemas, nuestras querellas psicológicas son también como frutas que si no se consumen, si se dejan allí, se pudren y entonces terminan haciendo más daño todavía. De igual manera pasa con esas cosas que nos callamos. Entonces sí es bueno, sin duda, que vayamos a donde profesionales, a que nos ayuden a mejorar estos aspectos que necesitan ser mejorados. Y la fe es una piedra que nos ayuda a mantenernos firmes también. Cuando sabemos, hombre, que tengo un Dios que me ama, tengo una divinidad que me ama, que soy creado, creada a imagen y semejanza de esta divinidad, eso también me empuja a poder sanarme para sentir plenamente ese amor. Y yo creo que esto nos lleva como algo que a mí me gusta mucho y es la misericordia para con nosotros mismos y nosotras mismas. A mí hay un autor espiritual que a mí me encanta, que es Henry Nouwen. Henry Nouwen fue un sacerdote, ya falleció, alemán, de tradición católica romana, y es uno de los grandes escritores espirituales, y él decía en uno de sus libros eso: ten misericordia con aquello que aún no se soluciona en ti. eh, yo siento que esta invitación a trabajar, a ir quizá a terapia, a participar de un grupo de crecimiento personal, digamos que hay muchos ámbitos en los cuales uno puede abordar eso. Yo particularmente, aunque también me formé con el psicoanálisis, eh, también me he formado en otros, que es sanar con el cuerpo, sanar bailando. También cuando tú le das movimiento, también, pero lo más importante es que tú lo mires, lo muevas, lo pintes, lo dibujes, lo hables. Y para eso sirven los talleres, para eso sirve un grupo de ayuda, para eso sirve ir a donde un psiquiatra, psicoanalista o psicoterapeuta, pero siempre con esto de la misericordia. Si yo realmente siento que hay un Dios que está conmigo, que me ama, que me quiere, que me cuida, pues no va a ser un Dios que está señalando, muy miren este tan desconfiado, uy, miren el otro, uy, no, miren este. No, él sabe que estamos en esto, él sabe que estamos en la tarea de ir creciendo como seres humanos, vinimos a eso. También hace poco que participé en un taller de violencia religiosa,
La persona que lo dirigía tenía unas palabras muy lindas y ella decía, vivimos mientras sanamos y sanamos mientras vivimos. Es decir, tampoco tenemos que estar en terapia a las 24 horas del día, no, vamos viviendo, vamos sanando, vamos viviendo. No vamos a dejar de vivir mientras sanamos, pero mientras vamos viviendo, la vida misma nos va mostrando. A veces vamos a llegar a personajes que nos van a poner sobre frente eso que necesitamos trabajar, ya sea en la iglesia, ya sea en la pareja, ya sea en el ámbito laboral. Vamos a ver esos personajes que nos recuerdan nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros traumas, y van a ser personajes benéficos, porque a pesar de que sean incómodos para nosotros y nosotras, son personajes que nos están mostrando lo que, lo que necesitamos sanar. Entonces yo quisiera como ir terminando y cerrando con esto de la misericordia. Me falta confianza, perfecto, está bien. Voy a mirar cuáles son esos aspectos de mi vida que quizá desfiguraron la confianza, pero voy a cuidar de mi confianza, voy a cuidar de ella, como quien cuida de un niño que se cayó y se pegó duro, entonces la voy a tratar con cuidadito. No voy a forzarla a que ya tiene que confiar, sino que voy a ir despacio, despacio, mientras nos vamos sanando y mientras vamos reconstruyendo esas bases humanas, psicológicas, sobre las cuales podemos cimentar una espiritualidad sana, madura y sobre todo alegre, realizante, feliz. Correcto, es encontrar nuestro camino ascendiendo esa pirámide, ese círculo para la autorrealización, es poder estar en balance con nosotros, en alegría, en paz, en armonía, en misericordia, que va muy ligado, ¿no?, con ese amor también. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil, pero un paso a la vez, un paso a la vez. No, muchísimas gracias, hermanita, por permitirme estar aquí. Es un tema que me gusta mucho, me parece muy interesante, ¿no? Cómo armonizar estas dos alitas que a veces parece que se contradijeran, pero no, que realmente nos ayudan a poder llegar a ser lo mejor, llegar a ser aquello que estamos con todo el potencial de ser. Gracias a ti, hermanito. Y efectivamente, sí, es eso que tú decías también al inicio, la atención a los diferentes aspectos de la vida. Nos pusieron, estamos jugando en un ajedrez. Y en un ajedrez yo tengo 16 piezas que cuidar. Y en la vida también tengo muchas piezas que cuidar. Que la familia, que el trabajo, que los amigos, todos esos aspectos, incluyendo la espiritualidad, incluyendo mis emociones. Entonces, como poco a poco vamos cuidando todas las piezas de nuestra vida, como dice Normita por acá, Norma que nos acompaña, hola Normita, la confianza nos orienta, nos da paz y con misericordia. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a quienes se han conectado, Magali, Norma y todas las demás personas que nos han estado siguiendo por Facebook. De verdad que es algo muy lindo saber que no estamos aquí solos, sino que estamos dialogando con otros y con otras. Y como siempre, la ñapa se nutre de sus preguntas, de sus inquietudes, de sus comentarios. Y desde allí también se nutren los otros espacios de la comunión espiritual. Ya mañana, por ejemplo, a las 5 de la tarde tenemos el viaje del alma con mi hermanito Ali. El domingo a las 11 de la mañana de Colombia tenemos la celebración dominical. Todos los martes a las 7 de la noche tenemos la lección humana, lección divina. Y próximamente también con nuestro hermanito Ali estamos abriendo un nuevo espacio que se llamará Fe en Cuestión, un espacio donde vamos a traer los debates y los temas controversiales de la fe, de la espiritualidad. Entonces, muchas gracias y ya saben que todas sus inquietudes, preguntas, todo es bienvenido porque todo eso se convierte en reflexión y en alimento para todos y para todas. Feliz noche, que estén bien. Chao, Gracias. chao.